En este momento abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 del versículo 14 hasta el versículo 20. Alabado sea su nombre. Efesios capítulo 5 del 14 hasta el versículo 20 estaremos leyendo la palabra del Señor. Cuando lo tiene, me conteste con un amén. Alabado sea el nombre del Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 20. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Dice su palabra. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, y hablando entre vosotros con salmo, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De un fuerte gloria a Dios. Y puede tomar asiento en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, en esta preciosa tarde quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que me ha dado desde el momento en cuanto a lo que es la palabra y el tema, ser lleno del Espíritu Santo. Creo que en nuestra vida cada uno de nosotros tenemos un deseo ferviente y es ser lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, hasta nuestro alma, nuestro espíritu se siente la necesidad de ser llenos. Por lo cual cada uno de nosotros tenemos siempre esa disposición para poder alabar al Señor, porque es nuestro espíritu quien nos anima, también nos da esa fortaleza para poder venir a este lugar. Porque sin el Espíritu Santo, mis amados hermanos, no pudiéramos hacer absolutamente nada. Y hay que entender que cuando el Señor habla a través de la vida de Pablo a la iglesia de los Éfesos, Pablo estaba queriendo hacer un énfasis en ese momento de poder ser una obligación. No es una decisión, no es una opción que Pablo estaba hablando en esos tiempos, sino que él estaba diciendo, sed lleno del Espíritu. Y mis amados hermanos, en primer lugar hay que poder distinguir entre lo que es la diferencia entre la morada del Espíritu Santo con lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Ya que en estos tiempos se están levantando tantas cosas, mis amados hermanos. Personas que dicen ser llenos del Espíritu Santo, pero anda con guardaespaldas, anda con personas cuidándolos. Hasta tiene balas chalecos de contrabalas, amados hermanos, porque han puesto su confianza en el hombre y no han puesto su confianza en el Señor. Y por lo tanto, mis amados hermanos, cuando Pablo le habla a los Éfesos en estos tiempos, ya mucho tiempo antes, en los versículos, capítulos antes, él estaba hablando al pueblo de ser lleno del Espíritu. ¿Y por qué tenía que recalcar de nuevo al pueblo de Éfeso? Lo que pasa que en esos tiempos es que también nos pasa a nosotros. Tenemos que recordarnos de los tiempos que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Porque ¿qué pasa? Muchas veces llegamos a tu momento que necesitamos que Dios nos hable. Llegamos a un momento que decimos, Señor, háblame. No te siento, háblame, que necesito ser tocado, necesito ser lleno, necesito saber que tú estás aquí. Y cuando llegan esos momentos, esos deseos del Señor que nos llena, el Señor llega en los momentos más apacibles, momentos cuando nosotros menos esperamos. Y cuando llega ese momento, recalcando Pablo al pueblo de los Éfesos, estaba queriéndole decir que no se olvidaran. Cuando nosotros tenemos primeramente por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no estaremos solos.
antes que Él entregara su vida por la humanidad, Él dijo: yo os daré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, en esta tarde, cuando nosotros entregamos nuestras vidas por el Señor y creemos en Él, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y hay momentos, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos solos. Lo que pasa es que nosotros nos alejamos de Dios. Dios nunca se aleja de nosotros. Él está siempre ahí. Pero el hombre, en la necedad y muchas veces en el pecado, que trata de no poner su confianza en Dios, se aparta del Señor. Y en este momento, mis amados hermanos, el Señor me hablaba, me decía: sed lleno del Espíritu Santo. Porque a los predicadores nos habla primeramente, para después poder hablar al pueblo del Señor. Y cuando el Señor decía: sed lleno del Espíritu Santo, que hay momentos que nosotros decimos: Señor, pero yo alabo tu nombre, yo te canto, yo te alabo. No, que sed lleno de la presencia del Señor. Y son momentos que me pongo a meditar y a recordar que los tiempos de antes, mis amados hermanos, cómo eran la administración bajo la presencia del Señor. Que profetas se levantaban antes que una persona cayera en pecado. Los profetas, Dios los levantaba, intérpretes de lenguas, personas que se levantaban en sueños, en visiones, porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ha pasado? ¿Será que Dios ha cambiado? No, Dios sigue siendo el mismo. Lo que cambia somos nosotros, los pensamientos y el mundo, que trata de hacernos entender que Dios no está con nosotros, no está con su pueblo. Pero en esta tarde yo quiero hacerle recordar: hay que volver a los tiempos, a los caminos del Señor. En primer lugar, dice en el versículo 14: despiértate, despiértate tú que duermes. ¿Por qué le decía Pablo a los Éfesos: despiértate? Si ya habían recibido el Espíritu Santo en Hechos. Despiértate. Si en esta tarde, mis amados hermanos, hay un momento que la debilidad llega, hay un momento que el cansancio llega, hay un momento que nosotros nos conformamos. Y cuando nosotros nos conformamos, nosotros vivimos bajo la bendición de antes, del mes pasado, del año pasado, y vivimos bajo esa conformidad porque no queremos entregarnos plenamente con el Señor. Y Dios quiere que nosotros nos entreguemos completamente para Él. Y Dios nos dice: despiértate tú que duermes. Porque muchas veces nosotros nos cuesta, nos dificulta levantarnos para buscar de la presencia del Señor. Porque el diablo sabe el propósito que Dios tiene para usted. ¿Sabe, mis amados hermanos? Esta semana más que nunca, mis amados hermanos, el enemigo ha atacado mi vida. Bajo lo que son los sueños y tantas cosas. Son momentos que el enemigo trata de atacar y trata de minar las mentes de los siervos del Señor, porque él sabe que los propósitos del Señor para esta iglesia son grandes. Y cuando yo doy siempre en la mente y digo: Señor, yo sé que tú estás conmigo, no me has dejado, nunca me dejarás. Y sigo pensando y cantando y alabando el nombre del Señor y leyendo la palabra del Señor. Y el diablo llega y trata de decir: Dios no está contigo. El diablo llega en los momentos y en los tiempos cuando nosotros decimos: Señor, no te siento. Pero es ahí que donde Dios quiere que nosotros nos acerquemos más. No quiere que nosotros nos quedemos. ¿No le ha pasado que algunas veces, mis amados hermanos, llega el momento que nosotros queremos buscar de la presencia del Señor y llega este aparato en nuestras manos y empezamos momentos tras las historias, tras las redes sociales, tras otras cosas, menos la palabra del Señor, menos la búsqueda del Señor? ¿No le ha pasado que usted ha querido levantar un ayuno al Señor y el día que usted se despierta y va en el camino, en ese día es el día que el compañero,
su familia le dice, hoy le voy a invitar a comer. Porque me ha pasado a mí. Son momentos que nosotros decimos, Señor, ¿me estás probando? ¿Qué hago? Tal vez lo hago mañana, tal vez la otra semana, y prolongamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que no le ha pasado un momento, le dice, Señor, yo te voy a levantar este fin de semana un altar, porque quiero reconstruir lo que he perdido. Y quiero reconstruir mi altar para ti. Porque nosotros cuando venimos a los pies del Señor, venimos a ser como niños recién nacidos, que nosotros deseamos ser llenos. Dice su palabra que cuando nosotros creemos en Él, seremos llenos del Espíritu. Porque correrán dentro de nosotros ríos de agua viva. Y cuando nosotros venimos delante de sus pies, llega y pasa el tiempo y vamos conformándonos con estos tiempos. Pero Dios nos está queriendo decir, despiértate tú que duermes. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo. Tantas personas, mis amados hermanos, que se están perdiendo en el mundo. Tantas personas que se están volviendo los caminos tras del mundo. Pero yo creo que un remanente en esta tarde se ha levantado y se ha dispuesto su corazón a decir no al mundo. Decir y renunciar al mundo, decir no al pecado y sí al Señor. A decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga y no que lo que yo deseo. Sabe que hasta el Señor, en sus propias palabras, Él sentía aquella angustia sobre Él. Pero siempre Él deseaba hacer la voluntad del Señor. Mis amados hermanos, cuando nosotros creemos que el Señor quiere hacer cosas grandes en nosotros, no hay nada que nos detiene, no hay cosas que puede retener la bendición para su pueblo. Y cuando Dios dice, despiértate, es porque Dios está queriendo cumplir su propósito en su vida. Tal vez ha pasado tiempo, han pasado meses, han pasado años y ha dicho, Señor, pero ¿qué es el propósito que tú tienes para mi vida? Pero si no hemos buscado su presencia, si no hemos sometido nuestra vida al Señor, ¿cómo vamos a hacer que su gloria se glorifique en nuestras vidas? Si no buscamos de Él. Dios quiere hacer cosas grandes con su pueblo. Cuando Dios habla al pueblo de Éfeso, cuando dice despiértate, hay algo grande ahí, mis amados hermanos, porque estaban dormidos. Estaban completamente dormidos en ese tiempo. Porque tal vez estaban haciendo bajo las costumbres del mundo y no estaban haciendo completamente, ignorando lo que Dios estaba queriendo hacer en la vida de ellos. Y son los tiempos que nosotros vemos en estos tiempos, que nosotros necesitamos revivir ese fuego en nosotros, revivir ese altar que Dios quiere para nuestras vidas, mis amados hermanos. Cuando Dios hace cosas grandes en nuestra vida, mis amados hermanos, las cadenas se rompen. Hay cosas que suceden, mis amados hermanos, que cuando nosotros clamamos y buscamos su presencia, vemos que cuando Dios hace y abre los cielos, hay sanidades, hay milagros, hay cosas que suceden. Porque el diablo sabe que, mis amados hermanos, mientras que más buscamos de Él, menos le queda a Él el tiempo. Porque poco tiempo le está quedando el enemigo al diablo. Y Dios se está acercando. Poco a poco Dios ya viene. Y el pueblo estamos preparados. Amén, gloria a Dios. Así, despierta. Porque así suave Dios nos está hablando. Despierta. ¿Será que estamos listos, mis amados hermanos? Despierta. Sí, mis amados hermanos, porque muchas veces hay personas que dicen, no, en esta iglesia Dios no nos habla. Vamos buscando folletos de otros lugares que llegan grandes evangelistas, profetas y personas, cuando Dios te puede hablar a ti. Va buscando meter la cabeza por otros lugares, viajando 3, 4, 5 horas, cuando Dios te puede hablar acá. Personas que van buscando ser visto, el orgullo, cuando Dios te puede hablar acá. Cuando hay sometimiento en Él, Dios nos habla, amados hermanos. Sí, amados hermanos, o quizás que tal vez nosotros muchas veces dudamos.
que Dios no nos puede hablar. Y Dios quiere que nosotros nos sometamos completamente a Él. En el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay cosas, mis amados hermanos, que en estos tiempos necesitamos hacer, y es levantarnos. En segundo lugar es levantarse. Dice: y levántate de los muertos. Después que le dice despierta, le dice levántate. ¿Pero por qué? Porque llega un momento, mis amados hermanos, que nosotros decimos: Señor, ya no quiero. Pausamos y nos detenemos un momento y decimos: Señor, ya no voy a servir. Ya siento que es mucho. Ya la carga es mucho. Ya no quiero seguir. Ya vengo meses, tiempos y Señor, yo veo que no estás haciendo nada. Vengo clamando, pidiéndote un milagro, una sanidad. Vengo clamando que hagas un propósito y que te revelas en mi vida, y no veo nada. Nos detenemos. Y Dios te dice: levántate. Levántate. Cuando Dios nos dice levántate, es porque quiere que nosotros nos levantemos. No dice que nos detengamos, retrocedamos. No dice que levántate. No es porque yo ya caí en pecado, ya Dios no me puede perdonar. Si Dios es grande en misericordia, si Dios es grande en misericordia, ¿cómo no nos va a poder perdonar? Si nosotros de verdad, nosotros nos acercamos delante de Él y nos arrepentimos, Él es fiel a perdonar nuestras vidas. No, que tal vez no quiero entregarme totalmente ahorita, tal vez más allá. ¿Sabe que esa es una de las cosas que el diablo trata de usar en los amigos? Muchas veces cuando uno le habla al amigo, le dice: amigo, ¿por qué no aceptas al Señor? No, porque no estoy listo. Ahorita no. Más allá. Ya cuando ya me prepare, cuando ya haya pasado tantas cosas, ya cuando lo he dado todo al mundo, entonces sí. Porque no me siento bien. Son una de las cosas, las hazañas que el diablo trata de usar a la mente de los amigos. ¿Por qué? Porque él dice: no, pero ¿y qué te van a decir los amigos? Que tú vas a la iglesia, ya no nos vamos a poder ver, ya no vamos a poder tomar, ya no vamos a poder salir a la fiesta. No. Mejor voy a continuar en esta vida. Cuando Dios no quiere que usted llegue ya preparado, Él quiere que usted llegue a los pies del Señor así como está. El Espíritu Santo va a hacer la obra en usted. Si en esta tarde hay personas que no han conocido al Señor, no deje que el enemigo mina su mente, decir que ya no estás lista. No es tu tiempo ahorita. Si el tiempo del Señor es hoy. Yo he aprendido una cosa, de que el día de mañana no es de nosotros. Podemos salir de este lugar y puede pasar un carro y no morimos. ¿Y será que hay un tiempo, hay una edad para la muerte? No hay un tiempo y no hay una edad. Si Dios, cuando dice hasta ahí llegó. Puede ser un joven, puede ser un niño, puede ser un anciano. No hay una edad. Dios está queriendo tratar con su pueblo hoy. Hoy, mis amados hermanos, Dios quiere tratar con nuestras vidas. Alabado sea su nombre. Hay un precioso versículo. Cuando nosotros sabemos que hemos creído en Él y sabemos que hemos sido sellados, hay cosas que en nuestras vidas que necesitamos ser cambiados. Porque nuestra vida ya no es el mismo. Ya no podremos hacer las mismas cosas que antes. Y muchas veces lo que pasa es que personas tratan de jugar con Dios y tratan de jugar con el pecado. Y dice: si Dios es grande en misericordia, pues si yo peco hoy, pues me va a perdonar. No, así no. Porque cuando nosotros pecamos y sabemos hacer el bien, no lo hacemos, ¿qué es? Es pecado. Y mis amados hermanos, hay que tratar de dejar hacer aquellas cosas, porque Dios nos está diciendo en estos tiempos: volveos a mí y yo me acercaré a vosotros.
como decía la alabanza, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son palabras, son promesas grandes, mis amados hermanos. Promesas que si nosotros nos ponemos en obra, nos ponemos en práctica, Dios hace grandes cosas. He visto, también en mi vida han sucedido milagros, han sucedido sanidades. Lo he visto en mi familia, lo he visto en mis hijos, lo he visto en varios lugares. Porque Dios, cuando Él trate de hacer la obra, lo hace completamente, mis hermanos. Y yo lo cuento por testimonio, mis amados hermanos. Mis hijos, los dos más pequeños, mis hijos, Jonathan y Ian, antes de haber nacido, los doctores decían cuántas cosas que iban a hacer con deficiencia, que iban a hacer, que no iban a poder caminar, que no iban a poder hablar. Uno iba a salir con una cabeza grande, tal vez no iba a ser posible, y tantas cosas que se levantaban. Y en ese momento, cuando llegan esas palabras, decimos, ¿será que, Señor, esta es la obra que tú quieres hacer? Porque llegamos a estos momentos, decimos, y lo aceptamos. Cuando Dios hace cosas diferentes. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, no lo vamos a aceptar. Lo que vamos a aceptar es que Dios haga su voluntad en ellos. Porque si Dios nos ha regalado estos hijos para que vengan a este mundo, va a ser su voluntad, para que puedan llegar y nacer con bien. Y miren, mis amados hermanos, para la gloria del Señor, esos niños andan por todos los lugares, para arriba, para abajo, para la gloria del Señor. Y yo siempre digo a los que me dicen que es tremendo, no es que va a ser misionero, va a ser evangelista, va a ser algo, porque el diablo quería robarme el gozo. Porque el diablo quería robarme el propósito que Dios tiene para mis hijos. Y miren, mis amados hermanos, ahí anda, gloria a Dios. Dios está haciendo cosas grandes. Y cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros decimos, Señor, haz tu voluntad en nosotros, Él hace cosas grandes. También, en continuación, hay algo cuando nosotros nos despertamos, cuando nosotros nos levantamos. En el versículo 19, hay algo impactante ahí que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y sabe qué es? Dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Decimos, Señor, pero ¿cómo puedo cantarte si me siento así, de esta manera? El salmista resalta con unos salmos hermosos y nosotros podemos decir, wow, ese salmista David cuando decía, ten piedad de mí, vuélvame al gozo de mi salvación y espíritu noble que me sustenta. Era momento que él se encontraba en su vida en una aflicción porque estaba siendo perseguido. Estaba siendo perseguido porque Saúl quería matarlo. ¿Y será que yo puedo cantar si estoy así? Sí. Los salmos son uno de los mayores componentes de alabanzas, que cuando nosotros lo ponemos a meditar y lo ponemos en práctica, mis amados hermanos, el diablo tiembla, el diablo huye. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Poderosos salmos. ¿Y qué dice Dios? Que hagamos, que cantemos y alabemos su nombre. Hay momentos que usted tiene que levantar sus manos y decir, Señor, ya yo no tengo fuerzas, yo estoy cansado. Obra en mi vida como tú quieres. Haz como tu voluntad desea en mi vida. Y necesitamos levantar nuestra mano y decir, Señor, yo me entrego completamente a ti, porque yo no puedo hacer absolutamente nada. Moisés era una persona que vio a Dios tan cerca, mis amados hermanos. Vio gloria tras gloria, milagros, prodigios, señales a través de Dios que estaba usando el pueblo. Y llega el momento que él se sienta y dice, sin tu presencia conmigo no va. No me saque de aquí.
Sin la presencia del Señor no somos nada. Sin la presencia del Señor no podremos ir a ningún parte. Pero cuando nosotros nos despertamos, cuando nosotros nos levantamos y cantamos, los muros se caen, las cadenas se rompen, las maldiciones se rompen, porque Dios está haciendo su obra en su vida. Y cuando empieza a levantar su mano, decir: alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita, y Dios empieza a trabajar en su vida. ¿Por qué? Porque el diablo quiere verlo callado. Porque el diablo quiere ver a usted en silencio. Porque cuando usted abra su boca, hay cosas que suceden. Y hay una poderosa palabra que nosotros vemos a través de la vida de Pablo y Silas. ¿Qué pasa en Pablo y Silas? El diablo lo había atado con cepos de las manos y de los pies, y lo había metido hasta lo más profundo en la cárcel. Miren, mis amados hermanos, pero una de las cosas que el diablo no había atado era la boca. Pero ¿por qué no le había atado la boca si él sabía que había poder en ella? Porque él sabía que una de las cosas que uno no puede detener es la alabanza para el Señor. Hasta los 24 ancianos arrojan sus coronas delante del Señor y dicen: santo, santo, santo es el Señor por los siglos de los siglos. Él es santo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, ¿y qué pasó en esa noche? Se derrumbaron, las cadenas se rompieron, hasta un alma se había convertido, porque se quería quitar la vida. Le dijo, estaba atónito, no sabía qué hacer y se iba a quitar la vida. Y Pablo dijo: detente. Y Dios salva. Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. No lo estoy diciendo que Dios nos va a dar carros nuevos, que casas grandes, que un montón de dinero. No. Hay algo más grande que eso. Hay algo más grande que cualquier cosa terrenal, que cualquier plata, que cualquier oro, que cualquier dinero, que cualquier cosa terrenal. Y eso es la salvación. Eso es gratuita para nosotros. Y nosotros lo que tenemos cuando tenemos esa salvación en nuestras vidas son cosas grandes. No podremos minimizar lo que Dios tiene para nosotros. Cosas grandes. Si nosotros ponemos en obra estas cosas, veremos cosas que van a suceder en nuestras vidas. Porque hemos dispuesto nuestro corazón para el Señor. El salmista decía en Salmo 108: mi corazón está dispuesto. Mi corazón. Porque tenemos que primeramente creerlo. Porque podremos decir: sí, es que yo lo voy a hacer. Pero si nosotros no lo aceptamos en nuestro corazón, Dios no lo va a hacer. Hay que levantarnos, mis amados hermanos. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Tiempos que han pasado personas apagando al Espíritu. Y Dios dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué decía no apaguéis? ¿Que se puede apagar? Sí, se puede apagar. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo podremos nosotros contristar? Cuando no creemos en Él, que Dios puede hacer cosas grandes. No, que solamente para aquellos, los pastores, es que no hay título. Son para todos aquellos que creen en Él. No hay excepción de personas. Son para todos aquellos que creen en su nombre. Alabado sea su nombre. Y cuando Dios habla en Efesios capítulo 1 versículo 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es aquella promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quiero que nosotros nos propongamos en estos tiempos a levantar
ese altar que Dios quiere hacer en nosotros para la honra y gloria de su nombre. Amado pueblo del Señor, levántate, despiértate y cante para la gloria del Señor. Dios seguirá haciendo cosas grandes en nuestras vidas. ¿Cuánto puede dar gloria y honra al nombre del Señor? Sí, amados hermanos, la gloria sea para el Señor. Así Dios nos habla, así suavemente. Sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu. Porque en estos son los tiempos, en los momentos Dios quiere usar a su pueblo. Así que mis amados hermanos, sigamos hacia adelante. Le insto en el amor del Señor Jesucristo a que sigamos hacia adelante. No se detenga. Sigamos caminando, sigamos avanzando, porque el Señor hará cosas grandes con nosotros. Así que mis amados hermanos, hasta aquí llega mi tiempo para la gloria del Señor. Y va a quedar con nosotros nuestro pastor. Glorificado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta tarde. Aleluya.